¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Christopher Jesús Sánchez y junto con mis compañeros voy a llevar una mesa de debate en la cual vamos a tratar temas de los cuales se vieron en clase de pensamiento y lenguaje y vamos a hablar un poco sobre nuestros libros que escogimos para debatir y empezamos con el primer tema. Vamos a leer un fragmento del libro de pensamiento y lenguaje que fue como de nuestro interés y a partir de ahí vamos a debatirlo. Voy a compartir. Ok, bueno, vamos a empezar hablando de este fragmento del libro que es de pensamiento y lenguaje y voy a leerlo. Pensar el lenguaje. La psicóloga argentina Emilia Ferreiro, discípula de Piaget, se ha dedicado a estudiar el aprendizaje de la escritura en los niños y niñas. Cuando ella analiza los errores que los niños cometen cuando están iniciándose en la escritura, constata que esas respuestas desviantes son las que mejor dan información para entender cómo se piensa antes de pensar convencionalmente. Estas respuestas expresan un modo particular de pensar. Siguiendo la teoría de Piaget, Ferreira asegura que el niño piensa la escritura, hace la hipótesis, hace de la escritura un objeto de conocimiento y produce interpretaciones conceptuales. La investigadora entonces se plantea un conjunto de preguntas epistemológicas alrededor de la escritura. ¿Qué clase de objeto es ese objeto para el niño? ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo interactúa con él? ¿Cómo llega a poseerlo? Sus investigaciones sobre la escritura han llevado a Emilia Ferreiro a reconocer que el acto de la escritura es un acto muy complejo, porque hay que tomar en cuenta la intención, el proceso mismo de la producción, el producto terminado, luego cómo será interpretado. Por último, la escritura ofrece una representación al lector. Debe construir el objeto que no está allí. Por ello, Ferreiro se opone a la idea de que una lengua escrita sea la transcripción de una lengua oral. Se trata de un nuevo fenómeno lingüístico y cultural. Ferreiro quizá no haya leído a la escritora noruega Isaac Dinesen, pero coincide con ella en que el texto fija el tiempo, las palabras, el orden y todo lo demás. Lo escrito es un instrumento de sujeción del lenguaje. Con esta actitud epistemológica, Emilia Ferreiro nos invita a desarrollar una actitud reflexiva hacia el lenguaje. Utilizamos diariamente el lenguaje, es un instrumento indispensable en la escuela, en nuestras relaciones sociales, en nuestra cotidianidad. Sin embargo, pensamos poco en él. En una oportunidad a un estudiante de habla castellana que estaba aprendiendo el francés, le preguntaron cómo canta el gallo, y él respondió kikiriki, pero los franceses escucharon cocorico. Supuestamente es una imitación del sonido que emite el gallo, pero ¿por qué los hispanófonos no escuchan igual que los francófonos si el gallo canta igual en todas partes del mundo? El lingüista argentino Prieto nos diría que la lengua es la escritura que determina la manera particular en que el sujeto hablante conoce los sonidos y lo que dice en su producción fónica, es decir, el sentido. Interrogantes semejantes nos pueden ayudar a pensar el lenguaje y sus funciones, permitiéndonos apropiarnos más de su estructura, de modo de conocer y de su función comunicativa. La excesiva preocupación por el aspecto formal del lenguaje, por la norma y la gramática, nos ha alejado del estudio del lenguaje desde su desarrollo práctico en la vida cotidiana. Como diría Ferreiro, hasta las faltas del niño que está aprendiendo a escribir esconden una racionalidad que debe entrar en diálogo con otras racionalidades. Bueno, pues primero que nada yo quiero dar mi punto de vista con respecto a lo que acabamos de leer. Creo que personalmente yo creo que esto tiene que ver con lo que es la percepción, también de cómo las personas interpretamos las cosas. Por ejemplo, muchas veces no pensamos en lo que estamos diciendo porque simplemente son cosas que ya hemos aprendido. O sea, cada palabra que decimos sabemos su significado, sin embargo, nunca le hemos dado como tal
un trasfondo. Y me refiero a la percepción, ya que cuando un niño va aprendiendo el lenguaje, solito va componiendo sus propias palabras y tiene palabras propias para un objeto, solito va interpretándolo. Pero una vez que va creciendo, va tomando, bueno, va dando, cayendo en cuenta de que el objeto al que él nombró tiene otro nombre. No sé ustedes qué piensen, compañeros. Claro, yo creo que, por ejemplo, como lo vimos en clase, los trastornos del lenguaje también ocurren desde la niñez. O sea, no siempre tratan de cosas que se aprenden de grandes, ¿no? Claramente está en muchos trastornos que vemos en los niños cuando no saben pronunciar la R, no saben pronunciar la TL. Entonces aquí creo que es muy importante hablar sobre el lenguaje y sobre la cultura que tenemos que tener para que los niños lo practiquen desde pequeños. Sí, bueno, yo creo, en cuanto a la lectura que estábamos platicando, pues, como dicen mis compañeros, creo que es el hecho de que ya tenemos algo estipulado desde un inicio, desde que nacemos hasta cuando morimos, tenemos una manera de comunicarnos muy específica. Sin embargo, no obstante, pues pensamos que todo se relaciona a una sola cosa. Por ejemplo, cuando somos niños, el que pensemos que alguna acción que, no sé, hace un bebé o algo, de levantar una mano, de llorar o así, ya lo relacionamos con algo que nosotros creemos a base de la experiencia que tenemos. No sé si me explico. Entonces, se relaciona mucho a cómo nos comunicamos como tal y cómo vamos trascendiendo y cómo vamos obteniendo más información al paso del tiempo. Sí, bueno, justamente como ustedes dicen, yo también, retomando un poco de lo anterior, no sé si ustedes ya, bueno, tengan en cuenta lo que son nuestras culturas aquí en México, ¿no? Bueno, obviamente en México y en todos lados. Como les decía, nosotros nombramos a un objeto y pues para nosotros toma ese significado. Incluso podemos nombrar algo que no tenemos en este momento y pues eso es como parte del lenguaje. Y me refiero a nuestras culturas de que, por ejemplo, cuando aprendemos un idioma, un dialecto, nosotros nos cuesta trabajo entenderlo porque tenemos nuestras apropiaciones. Sin embargo, así ellos como nosotros también han formado su propio lenguaje y de la misma manera O sea, cuando hablábamos de lo de las, las etnias y todo eso, justo también no sé si recuerdan de las primeras clases que tuvimos que hablar de lenguaje, que se refería a la profesora que todos pensamos casi de la misma manera, pero lo expresamos de diferente. sí, pues justamente es eso, ¿no? O sea, como ahí bien lo dice, una reflexión a ponernos más a pensar qué es lo que tal vez para nosotros ya es normal, pero como que también darle un trasfondo de por qué. Bueno, y ahora, bueno, también creo que está relacionado con lo que es el logos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la psicología, eh, que es básicamente el conocimiento de algo, ¿no? Entonces, pues el lenguaje es el logo de nuestra manera de relacionarnos, considero yo. Y pues bueno, una vez que ya estoy hablando de logos, ¿qué les parece si vamos como a meternos un poco más, a darle un trasfondo más a esta palabra? Sí, bien. Sí, Desde obviamente desde un punto un poco filosófico.
Bueno, pues el tema de logos fue uno de los temas de los cuales, como recuerdan, expusimos, y el cual pues es basado a Heráclito de eso. Y pues nos dice nuestra diapositiva que los escritos de Heráclito de Éfeso ah, nos han llegado en fragmentos a través de otros autores. Muchos de estos fragmentos parecen completos de tal forma que el propio estilo de Heráclito da la impresión de fragmentario. De esta manera, la exposición de dichos textos tenemos que hacerla resaltando 4 aspectos. Estos aspectos son la cuestión del saber. No sé, alguien me gusta hablar sobre la cuestión del saber, que ya tenga visto algo. Bueno, pues aquí como tal estamos hablando de que textualmente nos dice que Heráclito proclama que una cosa es saber mucho y otra poseer entendimiento. Lo importante es saber de lo esencial. Con esto yo creo que Heráclito se refería a una cosa, es como por ejemplo, retomando un poco el tema anterior, simplemente sabemos que las palabras las podemos utilizar, sin embargo no podemos darles como un trasfondo, porque nada más las sabemos, pero no las conocemos realmente. Y creo que esto es una buena interpretación de lo que aquí nos quiso decir él. No sé ustedes qué piensen, compañeros. Sí, pues lo de el problema del cambio que nos mostraba aquí, pues son cuestiones que él tocaba, pero lo tocaba muy a fondo. O sea, son hechos que creo que por ejemplo, en este caso, la cuestión del saber nos dice que no basta simplemente con el tener conocimiento, sino simplemente aplicarlo. Y creo que es un pensamiento muy profundo el que nos lleva, y creo que de alguna manera, pues eso también nos ayuda pues, al pensamiento y a saber cómo expresarnos en el lenguaje. Sí, o sea, justamente yo creo que este tema abarca varios aspectos de nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en la escuela, ¿no? O sea, una cosa es simplemente eh, saber o memorizar y ya otra cosa muy diferente, pues ya sería como poder explicar lo que estamos aprendiendo. Pero bueno, el siguiente punto que él tocaba, por favor, Chris. Sobre el problema del cambio. Uh-huh. Bueno, dice que ese saber de un primer resultado, la conciencia de que todo es fluido y está en perpetuo movimiento. Pues como tal lo dice esta descripción, este significado del problema del cambio, estamos muy arraigados al hecho de que en todo momento estamos en un cambio. Y esto nos puede causar tanto bien como mal, ¿no? El cambio es, como dice, está en perpetuo movimiento, así como nosotros vamos creciendo, va haciendo una movilidad como tal en el aspecto de conocer a más personas, conocer nuevas situaciones, nuevas decisiones. Entonces, es saber como tal afrontar cada uno de esos cambios, tanto si queremos para bien de nosotros, para mal, ya dependiendo de cada persona, pero creo que se refiere mucho a eso, a que un cambio que está en constante movimiento siempre va a ser o bueno o malo. Claro, y bueno, tocando el tercer punto de la idea, oposición y conflicto, creo que aquí, al menos a mí, me parece muy interesante el hecho de la frase que dijo: los mortales son inmortales, los inmortales son mortales. ¿Qué quiere decir? Bueno y malo, claramente como para todo la vida y la muerte, ¿no? Creo que es un tema muy interesante en el hecho en el que, pues, como comentaba antes, profundiza demasiado, ya que, pues, sus términos son muy claros, el hecho de lo bueno y lo malo. Sí, justamente, pues, como lo menciono, yo, bueno, quiero pasar a este punto.
que es, bueno, este ya es un poco más extenso. Estamos hablando de la idea de unidad, de orden y de ley. Bueno, son en parte, como bien lo dice, cosa de la justicia. Son consecuencias de la universalidad del logos, o sea, del conocimiento. Los contrastes deben arraigar una ley. De este modo no solo quedan ordenados los contrastes, sino también y muy especialmente el cambio. Todo fluye y cambia, pero no de cualquier modo. Con esto se refiere a nosotros vivimos de una manera en la que sabemos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si hay vida, hay muerte. O, y ese es el orden de la vida, vaya. O sea, sabemos que naces, creces, te reproduces y mueres, y pues así va a ser el orden. O sea, simplemente así es. Siempre va a estar en constante movimiento, pero va a tener un orden y una ley. Y es algo más en cuestión de que está como que algo fijo, algo que ya va a pasar, ¿no? Lo que vamos como el de la vida y la muerte, ¿no? Nosotros sabemos que en un momento, cuando llegamos aquí, empezamos a una etapa, una vida, que no sabemos en qué momento va a terminar, pero sabemos que va a terminar, y eso es a lo que se refiere, ¿no? A una unidad de orden y ley. Es algo que ya está estipulado y que ya no puede ser un cambio como tal. No es como que seamos inmortales, eso es muy independiente, entonces ya es un orden, ya es una unidad y es una ley y ya está estipulado. Así como para todo lo que tiene, pues, meramente leyes y normas como tal, ¿no? Claro, y en conclusión, pues a todo esto, a estos 4 puntos que se tocaron, creo yo que pues es algo, es una orden, es una ley que pasa de vida. Claramente, como mi compañero Christopher decía, tenemos que nacer, pero también tenemos que morir. Entonces, pues en este caso creo que es una ley que tiene que suceder y él lo tomaba muy en cuenta. Por ejemplo, lo bueno y lo malo, tal vez en nuestra vida no siempre vamos a ser buenos ni tampoco siempre vamos a ser malos. Siempre hay un contraste y un movimiento en el que se va a llevar a cabo pues todo. Pues sí, justamente. Todo es parte de un proceso. Y bueno, continuando aquí ya como más especificando lo que es logos, que bien lo había interpretado como conocimiento, aquí ya nos habla más de las expresiones como lo que es la lógica. O pretender explicar de qué trata algo, ¿no? Como bien lo habíamos estado haciendo. Nosotros, bueno, tomamos como en cuenta esta representación, esta imagen, ya que pues aquí miren, podemos decir que todo está en movimiento. Los engranajes bien sabemos cómo funcionan, son parte de un proceso también, o sea, sabemos cómo funcionan, cómo van a seguir su trayecto, y pues así funciona nuestra mente, ¿no? O sea, en constante cambio, pero Sí, siempre lleva. un poco resaltando sobre lo que dice mi compañera. El hecho de saber en cómo van el embranaje de esto es que ya es una ley, como se dice en los aspectos, ¿no? Es algo que ya se sabe, que van en una sola dirección, no es como que vayan revueltos. Entonces van en una misma dirección, es un cambio constante y realmente se especifica muy bien a lo que es el logos como tal. No sé cómo lo piensan ustedes, que creo que estamos de acuerdo todos en ese aspecto. Sí, sí, y justamente pues así mismo llevamos nuestro pensamiento, ¿no? Vaya en un orden. Y pues bueno, básicamente se trata también de esto como la materia, ¿no? Del pensamiento y el lenguaje. Y justamente quisiera tocar otro tema, ya como entrar como a un autor y su forma de pensar. No sé si quieras hablar al respecto, Altair. Bueno, en este caso, pues voy a hablar un poco sobre una clase en particular, en la que pues al menos a mí me pareció mucho, me llamó mucho la atención, hablando de Vygotsky, que unos apuntes en esta clase de, de que el lenguaje era la principal vía de transmisión
que era pues la forma de que nos entendieran los demás seres. O sea, como sabemos, el ser humano es el único ser que posee el lenguaje, que posee el conocimiento. Entonces, esto nos hace referencia a Vygotsky, que como él bien sabía, pues somos los únicos seres que somos poseedores del lenguaje. Entonces, Y de pues racional. es la única que tenemos de transmisión, de cómo transmitir nuestros sentires, nuestros sentimientos, o tal vez nuestras frustraciones. Entonces, esa clase en particular me llamó mucho la atención. Sí, bueno, además de que ya habíamos tocado el tema del lenguaje, pues ya como tomar un poco más en cuenta el pensamiento. O sea, tener en cuenta que, pues primero que nada, el pensamiento pues es racional y complejo. Em, También que pues las personas pensamos de acuerdo a dónde nos encontremos, ¿no? Depende de nuestro contraste cultural. Em, por ejemplo, tomando en cuenta esto mismo, una persona multilingüe puede tener muchos conceptos para definir un mismo objeto, ¿no? Una persona que habla pues, varios idiomas puede tomar el objeto de distintas maneras, de distintos conceptos, dependiendo la cultura o la situación en la que se encuentre. Y bueno, Lev Vygotsky observaba que el lenguaje era pues la principal definición de la cultura y pues el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Y yo creo que esto quería decir que gracias al lenguaje podemos seguirnos manteniendo, vaya, o sea, quería decir vehículo con respecto a seguir comunicándonos, o sea, en un constante cambio, como bien lo habíamos dicho. Sí, sí, sí. Yo recuerdo por una de las clases, ¿no? Que recuerden, una en la cual nosotros hicimos unos esquemas sobre el cerebro, porque se me hizo muy interesante ese aspecto, calcarlo, ya que pues nos mostraba como tal, pues ciertas partes del cerebro. No sé si lo recuerdan. Este, Ah, sí, justamente, perdón. bien. Sí, claro, cuando hablábamos sobre las áreas del cerebro, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, es bueno recalcar ese aspecto porque como base, tanto como el pensamiento y el lenguaje, pues es una conexión porque pues se dice que el cerebro es como la madre de todo, ¿no? El, el porqué de nosotros. Pues gracias a él es como pensamos, nos podemos comunicar, caminamos, corremos y hacemos de todas las actividades, ¿no? Entonces creo que es base conocer tanto como sus partes, como la importancia que se le tiene que dar. Sí, claro, yo recuerdo que en esa clase vimos que tocamos muy a fondo sobre el área de Broca, que nos decía la profesora que era la encargada del lenguaje, que no sé si recuerden que era la parte frontal, y el área de Wernicke, que era la parte principal de la comprensión, que se situaba un poco más en medio. Y pues creo que eso se nos hace muy interesante porque no sé si recuerden el video que nos puso al principio, que era de un neandertal tratando de comunicarse, que cayó en uno, no sé si recuerdan. Que gritaba, ¿no? Ajá. Y así creo que desde ahí vienen los 4 tipos de lenguajes que, pues, precisamente Vygotsky, regresando a él de nuevo, pues nos tocaba, ¿no? Es lo que era lo que nos decía que eran las etapas del lenguaje. Que, pues anteriormente fue el primitivo, que fue en ese caso cuando no sabían cómo expresarse o pues cómo hablar, vaya, tal cual, cómo hablar. Y pues ya después vino el ingenuo, que fue pues ya se expresaban, ya sabían cómo hablar, pero pues aún no sabían como que gramática. Y todos esos temas son súper interesantes. Sí, perdón que te interrumpa, compañero. Justamente ahorita que tomaste eso
el primitivo, yo creo que esto tiene que ver también como con los niños, ¿no? Cuando recién aprenden a hablar, como nos decía, en el video pues nos enseña cómo después de tener que expresar algo, pues empieza a descubrir el sonido, ¿no? Y de igual manera, bueno, más que el sonido, como sí el sonido de su propia voz, para empezar a comunicarse. Lo relaciono con los niños porque, como yo lo decía, cuando recién empiezan a hablar, tienden a nombrar ellos mismos bueno, las cosas, ¿no? Las cosas, y pues ya después van aprendiendo que realmente tienen un nombre diferente, y bueno, lo relaciono con eso porque pues creo que va muy de la mano. Bueno, y no sé si, pues ahora ya tocando estos temas, no sé si les gustaría que toquemos ya el tema del museo, museo y tolerancia. Está bien, me parece bien. Bueno, yo, respecto a mí, yo entré solamente a una conferencia que fue la de cómo dejar a tu pareja. Y me pareció muy interesante, digo, tocando ese tema, me pareció el momento preciso porque muchas veces nos hablaban de que no podemos dejarla porque no sabemos cómo expresarnos realmente con esa persona. O sea, aunque bien sabemos hablar, todos sabemos hablar, creo que no sabemos aún la forma en la que nos podemos expresar y cómo decir las cosas que realmente sentimos. En este caso, pues, por ejemplo, creo yo que cuando te cuesta trabajo desprenderte de una persona, lo ideal es hablar las cosas tal cuales son, o más bien lo que todos deberíamos de hacer, de decir, pues, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo porque no me gusta esto, no me parece el otro. Sin en cambio, aún sabiéndolas hablar, a veces no nos atrevemos a decirlo. Sí, bueno, yo considero que, bueno, como bien lo decías, el ser humano decimos que es un ser racional, es un ser pensante y que además incluye los sentimientos, ¿no? O sea, somos la única especie que no encuentra los sentimientos. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que dices. O sea, sí sabemos hablar, sí tenemos conceptos, sí sabemos lo que está bien o mal dentro de nuestros estándares permitidos de lo que queremos en una relación. Sin embargo, considero yo que pues involucramos muchas veces los sentimientos. Y no es que no haya una manera de cómo expresarlo, sino que se involucra este factor, podría llamarlo el factor sorpresa, ¿no? O sea, porque como bien lo dijo, tenemos las palabras, sabemos lo que queremos decir, sin embargo, pues al final no lo hacemos y pues es difícil. Sí, Es claro. como dice, bueno, mi compañera, ¿no? A lo mejor tenemos como que todo base, como que sabemos realmente si esa persona es buena o no para nosotros, pero ya depende mucho de la persona, ¿no? Creo que de cómo sabe manejar las situaciones. Y pues, como conocemos, hay muchos casos de noviazgos en los cuales han terminado de una manera como que mal, ¿no? Porque por lo mismo de no el diálogo, y como lo repito, ya tienen la postura, ya tienen situaciones en las cuales se tienen que basar, sean buenas, sean malas, pero realmente ya tienen un porqué. Ya el hecho de que si tienen una mala decisión en seguir con esa persona, pues ya es muy diferente, ¿no? Creo que eso depende mucho, repito, de la persona. Sí, creo que en un principio se debe de empezar a fundamentar el hecho de poner esas bases en una relación. Digo, claramente, pues ya cuando ya llevas mucho tiempo con esta persona y aún así no aprendes las cosas como son, creo que lo mejor, como decía en la conferencia, pues es soltar a esa persona, ¿no? Tal vez el día de mañana te des tiempo para ti y tal vez el día de mañana llegue otra persona. ¿Y cuál deberías de fundamentar para empezar bien, para comenzar otra vez de nuevo y aprender a hablar las cosas tal cual es las cosas? Pues sí, justamente yo creo que todos nos basamos de experiencias pasadas y a raíz de ahí podemos empezar a tomar conclusiones, poner nuevos estándares de lo que queremos o lo que no queremos. Pero sin embargo, vuelvo a lo mismo de que a veces se involucran sentimientos y esa situación. Muchas veces, como tú dices, ¿no? El tiempo. El tiempo también es un factor que creo que tiene que ver más que nada con lo que ya es la costumbre, ¿no? O sea,
muchas veces prefieres quedarte por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de cómo va a ser tu vida en adelante. Y pues más que nada te quedas en parte porque ya tienes ahí algo estable, estable con respecto a tu vida, sabes cuál es tu rutina y pues también muchas veces está el miedo al cambio. Exacto, justo es ahí. Creo que en parte, o sea, a lo mejor sí tener algo como que establecido, el decir, ok, sí es algo de costumbre, pero a mi parecer, creo que no se vive de costumbre como tal, ¿no? Entonces podría ser que empezar a tomar como que ciertas decisiones consigo mismo, ¿no? Y que sería bueno el hablar las cosas y pues el plantear si realmente es bueno para ti o no. Sí, Pero pues ya bueno, depende de la persona como tal. sí, justamente creo que en este tema hay muchos contrastes de opiniones, porque lo que nos funciona a unos, a otros no. Y y bueno, como bien hemos ido arrastrando el término, pues todo es un proceso, ¿no? Procesos diferentes y pues nada, en algún momento habrá que terminar esa relación y pues nada, tratar de no estar pensando en lo que viene y mucho menos agarrarle un miedo al cambio. Claro, y creo que lo fundamental aquí es empezar de nuevo. Digo, no me refiero a otra relación, sino empezar con uno mismo, ¿no? Porque claramente en una relación ambos tenemos culpa. Y creo que en esta cuestión pues, debemos aprender a hablar las cosas que sentimos, tal cual las sentimos, lo que creemos, y siempre pues fundamentar eso a futuras relaciones o en nuestro entorno, ¿no? Ya sea con nuestros padres, con nuestros amigos. Entonces creo que eso pues nos va a ayudar demasiado en empezar a hablar las cosas tal cual las creemos, sin llegar a una gravedad, pero creo que ese es el punto de todo esto. Bueno, sí, justamente, bueno, había un último punto, pues como poner límites desde un principio, ¿no? Porque muchas veces ese es el problema, que permitimos cosas eh, y ya después nos hacen como fáciles seguirlas aceptando. Y llega un momento en el que ya no, Sí, pues ya no estás a gusto. ya es muy difícil pues salir de esa situación. Sí, pues sí, ya, ya tocando temas externos. Sí, amiga. Ay, perdón, compañeros. Es que pero bueno, Sí, o sea, a veces hay temas en los cuales pues nos hace recordar ciertas cosas, ¿no? Pero Claro, pues es importante pues el conocer, ¿no? Que tenemos que dialogar y terminando pues para este tema pues el dialogar y pues el realmente tener como base qué es lo que queremos para nosotros. Y pues hay diferentes opiniones, pero pues ya tocamos un poquito este tema y pues bueno, compañeros, ¿y qué les parece ya para finalizar? Este, entrar como en el último tema, que es acerca del libro que, pues, que elegimos, ¿no? sí, Y bueno, en este caso nosotros pues nos llevamos, bueno, vamos a hablar acerca del lenguaje de la noche, un solo fragmento. ¿Qué les parece si lo leo y ya de ahí tomamos como sí igualmente, nos ¿no? claro. Permíteme. Um, no sé si ya lo están viendo ya, ¿verdad? Bueno, voy a empezar, bueno, vamos a hablar de este pequeño fragmento y permítanme. Mitos personales y desarrollo psicológico. La mitología personal interpreta el pasado, define el presente y constituye una guía para el futuro. Los mitos, en el sentido que el autor y sus colegas dan al término, no son falsedades, son el ente a través del cual la psiquis percibe y organiza la realidad. El pensamiento mítico, con su simbolismo y narración persuasivos, es el lenguaje natural de la psiquis. Un mito personal
es un conjunto de imágenes, emociones y conceptos estructurados en torno de una idea central dirigida a, por lo menos, uno de los terrenos tradicionalmente propios de la mitología. Según Joseph Campbell, estos incluyen 1. El impulso de comprender racionalmente el mundo. 2. La búsqueda de una senda clara a través de las etapas sucesivas de la vida humana. 3. La necesidad de entablar relaciones estables y plenas dentro de la comunidad. Y 4. El anhelo de conocer el lugar de uno en la vasta maravilla y misterio del cosmos. Los niños personales explican el mundo, guían el desarrollo los mitos personales explican el mundo, guían el desarrollo individual, proporcionan orientación social y responden a los anhelos espirituales en una forma análoga a la manera como los mitos culturales realizan esas funciones en las sociedades. El mito personal cumple en el individuo la función que el mito cultural cumple en la comunidad. La mitología, la cultura y la conciencia evolucionan de manera coordinada. Uno de los hechos más sugestivos de la evolución humana es que mientras la estructura esencial del cerebro no se ha modificado en los últimos... Uno de los hechos más sugestivos de la evolución humana es que mientras la estructura esencial del cerebro no se ha modificado en los últimos 40.000 años, la conciencia ha evolucionado de manera drástica. En la especie humana, el lenguaje y la fabricación de mitos reemplazaron a la mutación genérica como vehículos primordiales para el desarrollo de la conciencia individual y las innovaciones sociales. A nivel colectivo e individual, la fabricación de mitos es el mecanismo fundamental, aunque frecuentemente inadvertido, mediante el cual los seres humanos ordenan la realidad y navegan a través de la vida. Uno de los dilemas de la moderna es que la rapidez de la transformación social es mucho mayor que la capacidad de los mitos culturales de adaptarse a las nuevas condiciones. Al mismo tiempo, los seres humanos poseen una autonomía mayor que en cualquier otro periodo histórico para formular sus mitologías personales y reflexionar sobre ellas. La falta de coherencia de la mitología cultural permite, mejor dicho, obliga al individuo a pensar y actuar por su cuenta en formas que eran inimaginables en el pasado. Los grandes cambios míticos en asuntos tan vitales como el significado del ser hombre, mujer, padre, buen ciudadano, triunfador, se forjan hoy en la fragua de las vidas individuales. El individuo tiene la enorme responsabilidad de abrirse camino en la tierra virgen del futuro sin la ayuda de mitos, ritos y tradiciones que orientaron a las generaciones, a las generaciones precedentes. Desde mediados de la década de 1970, este autor y Stan Krippner han desarrollado un método para enseñar a las personas a volverse hacia su propio interior, para confrontar la mitología personal subyacente que orienta sus vidas. Creemos que una mitología personal coherente y cuidadosamente examinada es uno de los recursos más eficaces para confrontar el aspecto desconcentrante de un mundo en el que se derrumban los mitos. Al comprender los principios que rigen la mitología subyacente, el individuo aprende a modificar pautas de vida que parecían predeterminadas e incuestionables. Adquiere la capacidad de ajustarse creativamente al desorden desconcertante en los mitos del presente y aumenta su capacidad de extender su mitología hasta trascender los límites de las enrevesadas imágenes míticas culturales, las creencias restrictivas y las imágenes de sí mismo arraigadas en su propio pasado. Bueno, ya dándole lectura a este pequeño fragmento, nos está hablando de que, bueno, más que nada, esta mitología interpreta el pasado, o sea, el pasado como tal, y pues como todo va de la mano con el presente, y pues así como estamos hablando de manera presencial, también nos rige para situaciones futuras. Y bueno, muchas veces creemos que los mitos simplemente son falsedades que pues,
se han ido desarrollando. Sin embargo, parte de esto, organizar, bueno, es parte de la realidad, vaya. No sé ustedes qué opinan, compañeros. Pues bueno, el fragmento que, como decías, estaba leyendo, pues entendí el hecho de lo pasado, ¿no? De cómo las nuevas generaciones, pues como tal trascienden, ¿no? Y creo que es como todo, como se hablaba en lo de los logos, ¿no? El hecho de que el sufrimiento al cambio, constantemente estamos en un movimiento, en un cambio constante y por ende, pues es importante el empezar a centrarse en lo que está pasando en el ahora y tal vez en un futuro como tal, ya que pues como conocemos y como se era antes, pues que se tenía que como tal eh, basarse en el hecho de que tenemos que ir cambiando y que no nos podemos quedar en una sola cosa, en una sola cuestión, como a lo mejor un ejemplo de esto. Anteriormente, cuando no existían los teléfonos, la red, todo esto, pues se hacían las pláticas muy presenciales y no se conocía como muchos temas. Entonces hablaba de lo que se destacaba en ese entonces. Ahora con nuevas tecnologías, con la nueva generación como tal, pues ya se estiman como que más situaciones, más información, más modos de comunicarse, así sea de aquí hasta China o al otro lado del mundo. Entonces, creo que es eso, el basarnos en este aspecto, como lo dice en este párrafo, en este fragmento del libro, que estamos en constante movimiento y que tenemos que adaptarnos al cambio como tal. Creo que es más eso. Claro, igual lo relacioné como Christopher. Creo que, por ejemplo, los griegos que tenían su mitología muy arraigada, ¿no? Que eran muy mitológicos. Creo que con el paso del tiempo, pues nos damos cuenta de que no todo es tal cual como ellos lo creían. Muchas cosas sí acertaban, ¿no? Pero justamente el uso de tecnologías, descubrimientos, o sea, la ciencia simplemente nos ha llevado a entender más cosas de las que ellos podían entender en su época. ¿Y qué pasaba? Pues realizaban mitos, realizaban creencias de las que no, pues realmente no eran así, ¿no? Creo que esto viene pues desde mucho, mucho antes. Y claro, son mitos que son de constante cambio. En este caso creo que todavía haya alguien que cree en la mitología griega en este caso, quiero decir. Pero creo que en su tiempo fue tal vez como ahorita para nosotros Dios, ¿no? Supongamos. Entonces creo que todo va en un constante movimiento y un cambio, y tal vez para futuras generaciones sea un cambio lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces creo que, pues sí, eso es lo que yo puedo decir. Sí, como tal se sufre un cambio o se especifica a que va a haber un cambio en futuras generaciones y pues realmente pues tenemos que estar como que contemplando ese tipo de situaciones y qué es lo que pues más bien acoplarnos como tal a cómo vaya pasando el tiempo y ya dependiendo de todo eso. Sí, bueno, y bueno, ya este era el último tema que quería que tocáramos. Y no sé, eh, una conclusión personal es acerca de todo lo que vimos y quedándome más que nada con el tema de lo que es el pensamiento y el lenguaje. Yo considero que van de la mano, ¿no? Van de la mano porque para podernos comunicar, para poder tener un lenguaje, hay que tener un pensamiento previo. Y pues nada, no sé ustedes qué opinan, compañeros. Pues yo creo que realmente el pensamiento y el lenguaje es algo muy, muy importante en nuestra vida cotidiana, desde nuestra niñez. Creo que el hecho de inculcarlo y del que ahora nosotros tengamos este conocimiento nos hace partícipes a inculcar eso a generaciones nuevas, ¿no? Porque creo que el pensamiento
y el lenguaje solamente lo vemos como algo que se aprende y no se debe de practicar. Y realmente no es así. O sea, creo que debemos pues, por cultura, aprender a pensar principalmente y a cómo transmitirlo, ¿no? Sí, Bueno, bueno, la conclusión que yo tengo en todos los temas y qué es lo que me ha dejado como tal, pues el pensamiento y el lenguaje, como tal la materia, como dicen mis compañeros, pues es algo muy básico, es algo de lo cual pues estamos muy conectados, ya que pues si no analizamos las cosas, si no pensamos como tal en situaciones, en decisiones y todo esto, tendríamos nuestra vida hecha muy revuelta, la verdad. Y pues en cuestión al lenguaje, pues creo que esto va creciendo más y más. Ya meramente pues el lenguaje es de distintos, ¿no? Tanto como el de señales, como este, no recuerdo lo que es para las personas ciegas, pero esto se ha evolucionado mucho. Entonces, realmente pues retomando que es importante todo esto, todo este tipo de temas, dejan como que mucho para aprender, para seguir conociendo, para indagar más sobre la información, ¿no? Porque no es como tal que ya solo sea esto y ya. Tenemos como que mucho más en este tema que ampliar y ya será pues más adelante para poder conocer un poco más, indagar más sobre el tema, pero vamos, yo creo que muy bien, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, pues creo que hasta aquí tocamos el tema y creo que hasta aquí nos extendimos un poco más. Perdón, profesora, si está viendo esto, pero pues le queremos agradecer por su atención y por su tiempo que nos dio, el poder compartir un poco de lo que usted nos ha enseñado, de lo que hemos aprendido de usted. Y pues queremos darle las gracias y pues hasta aquí concluimos esto. muchas gracias y hasta luego. Bye. Y pues igual muchas gracias a ustedes compañeros por pues estar aquí y para, compartiendo estos temas. Pues, a ver, a seguirle echando. Un honor. Bye. De grabar, profesora.